Comenzamos este nuevo ciclo F22 y esta vez con el ojo puesto en América Latina. En realidad es un desafío bastante interesante el que vamos a hacer este año, porque la idea es hacer este recorrido visual a través de los distintos países del continente para intentar acercarnos un poco a la práctica de la fotografía contemporánea actual. Y no solo eso, sino tratar de entender las diferencias y las cosas que nos unen con cada uno de esos países. Por eso nos interesa, aunque hagamos algunos programas que traten América Latina en su conjunto, detenernos en cada uno de los países para, bueno, como un primer acercamiento, un conocimiento un poquito mayor. Y 1800 hay tres grupos fundamentales que forman lo que se llama América. No hay América Latina todavía, América Latina hasta el 19. América. Y esos tres grupos étnicos, es decir, primero los pueblos originarios, luego llegan sin pasaporte y sin ser invitados una serie de europeos cristianos y se instalan, ¿no? Y se instalan y empiezan a desmantelar todo. Y luego vienen los inmigrados, los migrantes forzados, es decir, los seres humanos africanos esclavizados. Bueno, después todo se mezcla aquí, pero las memorias no. Es decir, las memorias no se mezclan. Lo que significa un continente completo, excepto Brasil, hablando español. La violencia inimaginable que tiene que haber acontecido en el origen de esa historia, para que todo un continente, ¿no?, borrando, olvidando sus dialectos, lenguas, etcétera, ¿no?, hable español, ¿no? O sea, la maravilla que hace que podamos recorrer el continente y entendernos tiene su origen en una escena de violencia inimaginable. Y esa historia, ese proceso largo, ¿no?, de alguna manera llega hasta el día de hoy e impacta de maneras distintas, ¿no? Hay lugares en Latinoamérica en donde la población indígena fue totalmente aniquilada, ¿no? Sí. Y son países que comienzan a pensarse a partir de ese momento como europeos, ¿no? Después, cuando los artistas de esos países van a Europa, por primera vez descubren que no son europeos, sí, pero tampoco son latinoamericanos, y viene una especie de vacío existencial. No hay una historia lineal, ¿verdad?, sino que hay momentos de emergencia. Los momentos de emergencia tienen que ver con, digamos, irrupciones de lo de alguna manera negado por las lógicas de sometimiento, las lógicas de dominación existentes, ¿verdad? Esas emergencias en los distintos planos, antropológico, histórico-cultural, bueno, marcan recomienzos que eventualmente alcanzan expresión, ¿verdad?, en algún discurso, digamos, identificable y en algún sujeto de discurso identificable, y en ese sentido son paradigmáticos, por ejemplo, Nuestra América de José Martí, que es de 1891, Ariel de Rodó, que es de 1900, ¿verdad? El conjunto de la obra de Abad Ferreira, especialmente tal vez Lógica Viva, porque ahí justamente se trata de emergencias, de momentos de afirmación de un pensamiento propio, de un discurso propio que se relaciona, digamos, no solo con la autonomía técnica, sino con la autonomía espiritual, con la tradición filosófica occidental, ¿verdad?, universal. La idea de América Latina es una idea de los europeos, es decir,
la idea de América Latina no es un continente, sino que un proyecto político. Un proyecto político de los criollos y criollas, o criollos que eran hombres los que hacían todo esto, y mestizos, pero mestizos pueden ser mestizos de sangre, pero no de cabeza. Falta una relación con lo que yo denominaba la región, ¿no? La región es el continente, ¿no? Falta una mayor relación. Creo que estamos mucho más sintonizados con las discusiones que están teniendo lugar en Europa. En este momento América Latina también se está restringiendo en su significado por los 45 millones de latinos en Estados Unidos. 45 millones de latinos en Estados Unidos son 15 Uruguay. No es una cantidad pequeña. Y esto, y bueno, ya el concepto de latino-latinoamericana mantiene la conexión, es decir, la memoria está. El colonialismo son momentos históricos, colonialismo británico, español, portugués, etc. La colonialidad es la lógica oculta de esos procesos de colonización. La cuestión de la integración latinoamericana es, digamos, recorre, podríamos decir, el imaginario de América Latina, por lo menos desde el siglo XIX. Bueno, Bolívar es un referente en ese sentido, es un referente, diríamos, con vigencia en términos de lo instituyente, porque todos sabemos lo trabajosa que es la integración, ¿verdad? Los miles de ensayos integradores y los permanentes fracasos en los proyectos y procesos de integración, pero justamente, digamos, tiene la vigencia de lo no instituido, y eso mantiene su potencial instituyente, bueno, al punto tal de que uno de los procesos específicos, en el caso de Venezuela, se autoidentifica como revolución bolivariana, ¿verdad? Es decir, remite a esas fuentes, a ese horizonte de sentido. La pregunta es, ¿qué significa arte latinoamericano hoy? ¿Qué significa un artista latinoamericano en un contexto de globalización? En un contexto en donde la figura del historiador, la figura del teórico, incluso el crítico, ¿no?, está siendo desplazada por la figura del curador. Significa que el arte se mundializa, ¿no?, circula mundialmente en el mercado. Entonces lo latinoamericano, no digo que consista en eso, pero corre el riesgo, ¿no?, de transformarse en una especie de producto. Es necesario descolonizar esa estética para liberar la sensibilidad, ¿no? Y en esto estamos involucrados teóricos, curadores, artistas. Ya hay todo un movimiento bastante amplio, digamos, en Estados Unidos, Canadá, América Central y Europa. Este es el fotolibro latinoamericano de Horacio Fernández. Es el producto de una investigación de varios años junto al comité asesor formado por Marcelo Brodsky, Yatá Canabrava, Leslie Martin, Martín Parr y Ramón Reverté. Es una idea que surge en el Fórum Latinoamericano de San Pablo en 2007, dada la poca circulación de libros de cualquier época latinoamericana. Por eso se abocan a esta investigación. Dividen en distintos capítulos los primeros libros, la palabra y la imagen, la ciudad y los libros, los olvidados, fotolibro de artista, la imagen y el texto, los tiempos difíciles, el color y los contemporáneos. Los criterios de selección fueron bastante claros. Tenían que ser autores latinoamericanos que hayan influido en la edición del libro, por lo tanto quedan afuera, por más que tuviera buena calidad, catálogos, misceláneas, recopilaciones.
El más antiguo de todos los fotolibros es el álbum histórico-gráfico, que es sobre la Revolución Mexicana, y en realidad el proyecto había sido un proyecto súper ambicioso de 15 fascículos que iban a ir saliendo con una pretensión de abarcar toda la historia de la Revolución en imágenes, y finalmente fueron 5. Sin embargo, es un álbum que hasta el día de hoy se sigue publicando. Hay un capítulo dedicado a las ciudades, que es el tema que los investigadores encuentran que los fotógrafos más trabajan en Latinoamérica. Por ejemplo, Buenos Aires de Horacio Coppola. Después, muy interesante, los libros que son propaganda política oficial, en contraposición a los libros de denuncia y de protesta, donde podemos destacar mucho La Argentina en Marcha, de 1950, propaganda peronista. Hay toda una época de fotolibros hechos con poesía, en unión con algunos poetas. Pablo Neruda hizo varios, Maurín Viciliat acerca de la obra de Guimarães Rosa, El mergullador de Vinicius de Moraes con fotografías de su hijo. Siempre cuento la misma anécdota, almorzando con un grupo de profesores argentinos, decían, claro, ustedes los europeos vienen acá a Latinoamérica y nos ponen como un todo, ¿no? Como si nosotros tuviéramos algo que ver con argentinos, con Ecuador, o con la América Andina, o con Caribe, o con Centroamérica, etcétera. Y claro, fantástico, porque fíjate que tú mismo has dicho, ustedes los europeos. Como si yo como español tuviera algo que ver con un finlandés o con un lituano, etc. Las generalizaciones van en las dos direcciones. Lo que ocurre es que quien tiene el poder para expandir su propia mirada, su propia voluntad de exotizante o de generar estereotipos y los hace circular por todos los lados, es el que acaba imponiendo su manera de mirar. Voy a Europa, en principio me quiero volver rápido, porque una vez escribí algo que dice, a mí me gusta acá, ir más por el camino de tierra que por la autopista. Me gusta lo que me parece que lo inventé yo, que es la textura del subdesarrollo. Por ejemplo, esta remera seguramente me costó 2 pesos, ¿viste? Pares, ¿entendés? Todo es como si fuera, casi como que tiene que ver con la identidad de América Latina, que es casi como que. La actitud latinoamericana, yo incluyo a España, Italia, Portugal, por supuesto, es esperar a ser legitimados por Europa, por Estados Unidos, esta importancia que le damos a que no sé quién, curador norteamericano, ha dicho que tal fotógrafo o tal otro fotógrafo son los grandes fotógrafos latinoamericanos del momento. Para cuando queremos intervenir en desde dónde se escriben las historias, yo creo que estamos partiendo probablemente de un error o a lo mejor de una estrategia que no es la más útil, y es que si queremos hacer una historia en unos términos más conectados con la realidad, probablemente lo más interesante que podemos hacer es escribirla nosotros mismos.
yo hablo mucho de la textura del mantel de hule. Viste que vas en la ruta, parás en un bar, viene una señora absolutamente educada, delicada, y empieza a limpiarte el mantel con el trapo, que ya está sucio el trapo, y le sigue pasando así. Uno apoya los brazos y es un asco todo. Pero da vergüenza, yo trato de limpiarlo con la servilleta cuando la señora no mira, para que no dude de... Pero esa sensación de pegosidad, para mí es lo que representa el espíritu de la América Latina, de las discotecas de Iquitos, de los bares de Constitución, de los hoteles alojamiento, ¿por qué los hoteles alojamiento se llaman Krakatoa? O Java, o Hawái, como que el placer está en otro lado, siempre todo está en otro lado. Cuando somos nosotros mismos, nos volvemos interesantes. Cuando somos nosotros intentando clonar las tendencias de alemana, de fotografía alemana o de fotografía norteamericana, etc., acabamos siendo clones. Y los clones no tienen ningún interés para los países que disponen del original. América Latina es la tierra donde viajaban nuestros abuelos. Y desde España entendemos América Latina como un todo. La América Latina que se entiende desde España es América. Casi tiene como un contexto de donde iban lejos, pero que está muy vinculado a nosotros porque hay una historia. En el momento en que llegas a América Latina te das cuenta que no existe como tal. Claro. Y te das cuenta que nada tiene que ver Uruguay con Brasil, que son vecinos. Imagínate ya si nos vamos a Honduras, nos vamos a México o nos vamos al Caribe. Hay miradas, es la mirada europea sobre nosotros. Hay un recorte muy específico que es la violencia y las manifestaciones y la resistencia, ¿no? La resistencia a las varias dictaduras y a varios totalitarismos, ¿no? Lo que es América Latina no tenemos ni la más mínima idea porque es una suma de realidades intangibles muy difíciles de controlar. Pero sí hay una idea de lo que se representa como América Latina y de que lo que los trabajos trabajan en la línea de lo latinoamericano. O sea, es el sello de lo latinoamericano. Pero en cuanto a contenido. En cuanto a la imagen de América Latina para exportar, claro. Y es el estereotipo de lo que piensan los europeos o los norteamericanos de lo que hoy es Latinoamérica. Y lo que yo tengo claro, y esa es mi cruzada, es que todavía esa imagen que se tiene fuera de lo que es América Latina no tiene nada que ver con la realidad. Yo tengo la sensación de que no hay una cuestión estética que permita aunar estas fotografías de distintos países, sí. A menos que seamos tan amplios como para que puedan convivir expresiones absolutamente vanguardistas y experimentales en la forma, con otras que de alguna manera tienen la fotografía como directa y más vinculada con lo real como el eje de su trabajo. Si podemos llegar a unir todo eso dentro de un mismo concepto estético, entonces hay manera de hablar de una fotografía latinoamericana, pero más allá de las diferencias que hay entre un fotógrafo de Buenos Aires, un fotógrafo de Caracas, un fotógrafo de San Pablo, América Latina existe de alguna manera. En tanto ficción política, ¿verdad? Bolivariana, Bolívar, ¿verdad? Que quería generar un solo lugar, ¿verdad? De enunciación.
América Latina es un término que se crea para poder competir con esa otra América angla, ¿verdad? Para poder ganarse este territorio, ¿verdad? Que estaba perdiendo España de alguna manera. Y en la fotografía creo que hay esfuerzos importantes, ¿verdad? Por tratar de armar una red, ¿verdad? O sea, si en la producción de obra efectivamente hay mucho trabajo individual en lo fotográfico, y la circulación, que es tan fotográfico como lo otro, es una producción colectiva. Y esta producción que se ha armado en todos nuestros países es una que ha tenido muy poca visibilidad, sí, ¿no? Que ha tenido súper poca circulación, ha tenido poca circulación entre nosotros, pasando nuestras fronteras. Y al día de hoy eso está teniendo una visibilidad mucho mayor. O sea, el impacto que tuvo la Internet para nosotros, que vivíamos lejos, ha sido mucho más potente en ese sentido que lo que ha tenido para los otros, desde ese punto de vista al menos. Nesta fronteira de uma emergência súbita, em um contexto de digitalização da cultura que não aboliu certamente nossa precariedade, nossa necessidade e nosso todo que sabemos que temos, pero permitiu uma escala de vuelo que não tínhamos, porque hoje em dia temos acesso e temos maneiras de liberar essa informação e a nós mesmos. O sea, Europa es un continente que está envejeciendo, que no es capaz de entender por dónde van las cosas. O sea, ellos gobernaban en el mundo y se pensaban que el poder era una cosa limitada y que siempre iban a tener. Y en el momento en que subvierten los órdenes y que hay países como China que están explotando y países como Brasil y América Latina y la India, como que empiezan a cambiar todas las cosas y les pilla muy desprevenidos y siguen pensando que tienen la legitimidad para generar las propuestas, y en realidad hoy el mundo se ha multiplicado, las propuestas salen de todos lados y ya... Te digo que, o sea, yo me corrí, ¿no? me aburría trabajar en Europa y creo que aquí es donde están pasando cosas mucho más interesantes y donde hay como más interés creativo y más movilidad creativa, ¿no? Entonces, te digo que no sé lo que piensa Europa en este momento, pero a mí no me interesa lo que triunfa o gusta o no triunfa en Europa, ¿no? América Latina es un espacio, es un territorio, ¿verdad? Todavía donde hierve la realidad. Bueno, hay que hacerse cargo. Thank you.